Cordial saludo. Mis compañeros Estefanía Tonguiño, Jamel Villarreal y quien les habla, Sandra Quintero. Para esta ocasión analizaremos el conflicto entre Rusia y Ucrania desde la perspectiva del derecho internacional público. A través de este caso explicaremos cómo las actuaciones de agentes estatales pueden generar responsabilidad internacional y cómo el derecho internacional establece mecanismos políticos y jurídicos para intentar solucionar conflictos entre estados. El conflicto entre Rusia y Ucrania comenzó años atrás, pero se intensificó gravemente en el 2022, cuando Rusia inició operaciones militares sobre el territorio ucraniano. Rusia argumentó motivos relacionados con seguridad nacional y protección de territorios específicos, mientras que Ucrania denunció una invasión que atentaba contra su soberanía e integridad territorial. Este conflicto generó preocupación internacional debido a las graves consecuencias humanitarias, políticas y jurídicas derivadas de la guerra. La responsabilidad internacional del Estado surge cuando un país incumple obligaciones establecidas por el derecho internacional. En este caso, diferentes organismos internacionales y estados han considerado que las acciones militares realizadas por Rusia podrían constituir violaciones al principio de soberanía estatal y al derecho internacional humanitario. Además, los ataques contra población civil y la ocupación de territorios generan posibles responsabilidades internacionales, atribuibles directamente a agentes estatales rusos. Violaciones al derecho internacional. Violaciones internacionales, las violaciones a la soberanía estatal, uso ilegal de la fuerza, afectaciones de la población civil y posibles crímenes de guerra, como también incumplimiento al tratado internacionales. Diversos organismos internacionales consideran que dentro de los conflictos podrían existir diferentes violaciones al derecho internacional humanitario. En esta línea se menciona posibles ataques contra poblaciones civiles, destrucciones de infraestructura y uso desproporcionado de la fuerza. Además, implementación militar han sido consideradas por muchos estados como una vulneración a la soberanía, a la independencia territorial de Ucrania. Solución política. Mecanismos políticos de solución. La solución política busca resolver el conflicto mediante negociaciones diplomáticas, mediación internacional, acuerdos de paz, intervención de la ONU como organismo y cooperación internacional. En todo esto, el objetivo principal es detener el conflicto armado y proteger a la población civil que está siendo afectada. Importancia de la solución política. La solución política tiene gran importancia dentro del derecho internacional porque permite resolver el conflicto sin recurrir exclusivamente al uso de la fuerza. Además, ayuda a mantener la estabilidad internacional y disminuye los riesgos de expansión del conflicto hacia otros estados. Los acuerdos diplomáticos y la mediación internacional son herramientas fundamentales para alcanzar soluciones pacíficas y duraderas. Bien, ahora, si hablamos desde el ámbito jurídico, el derecho internacional nos ha dado mecanismos que han permitido investigar y sancionar posibles violaciones internacionales. Entre ellos se encuentra, en primer lugar, la Corte Institucional de la Justicia y, en segundo lugar, la Corte Penal Internacional. Estos organismos existen y están encargados de analizar responsabilidades derivadas del conflicto. Además, diferentes estados y organizaciones internacionales pueden imponer sanciones tanto económicas o políticas que pueden servir como un frente al incumplimiento de normas internacionales. Ok,
Podemos también mirar que la solución jurídica es importante porque permite establecer responsabilidades internacionales frente a posibles violaciones del derecho internacional. Con esto se buscaría garantizar justicia para víctimas, que promuevan reparaciones a estas mismas y así fortalecer el respeto por las normas internacionales. La existencia de estos tribunales internacionales contribuye a prevenir la impunidad y así reforzar la protección de los derechos humanos en conflictos armados internacionales. Y para hacer un cierre tenemos las siguientes conclusiones. En primer lugar, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha representado un claro ejemplo de cómo las acciones desarrolladas por agentes estatales han generado una responsabilidad internacional. También podemos mirar que la evidencia es muy importante dentro de los mecanismos políticos para promover acuerdos pacíficos y así proteger la estabilidad internacional. Y en tercer lugar, y para hacer un cierre, tenemos las siguientes conclusiones. En primer lugar, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha representado un claro ejemplo de cómo las acciones desarrolladas por agentes estatales han generado una responsabilidad internacional. También podemos mirar que la evidencia es muy importante dentro de los mecanismos políticos para promover acuerdos pacíficos y así proteger la estabilidad internacional. Y en tercer lugar, podemos demostrar que los mecanismos jurídicos internacionales cumplen un papel esencial, ya sea en la investigación de las violaciones, protección de derechos humanos y fortalecimiento del derecho internacional público.